Saludos estimados y estimadas, deseo que estén bien. Continúo con esta serie o ciclo de conferencias grabadas que aparecen en el Classroom, pero que por motivo de su tamaño iré subiendo y retirando aunque estén disponibles posteriormente, por supuesto. Solo les pido por favor que conforme vayan apareciendo o siendo subidas en el Classroom, las vean o las descarguen para yo dar paso a las nuevas y así continuar avanzando con este material que pretende que tengamos un nexo académico, no obstante las circunstancias tan particulares que estamos viviendo. Hoy corresponde estudiar la Palestina de Jesús, es decir, el contexto histórico, lingüístico, geográfico que vivió este personaje sumamente importante porque después de 2000 años el cristianismo sigue diciendo que le sigue a él, personaje tan importante por el carácter universalista de la gran iglesia que ha pretendido con el pasar de los siglos hacer de esta religión una religión de carácter universal, en este sentido militante. Si nos situamos hipotéticamente en el año cero, y en particular en el año 1 de nuestra era, nos damos cuenta que Israel, el pueblo al cual perteneció Jesús, cuya religión fue la judía, tenía bastante orgullo de su pasado histórico. Había grandes aspiraciones, hacía aproximadamente 450 años, los profetas venían haciendo indicaciones importantes de que vendría una era en la que todas las gentes peregrinarían al santuario de Sión, el monte santo de Jerusalén, y que traerían tantos dones que casi no cabrían en aquella tierra. Para lograr esto, además, Yahvé, el Dios de Israel, ayudaría con sus ejércitos para que dominara las naciones. Paréntesis, las naciones de su tiempo eran los lugares aledaños, los vecinos, en el tiempo que les tocó vivir. Cierro paréntesis. Para comprender al personaje del que estamos hablando entonces, en este universo debemos acercarnos por lo menos a ese entorno que surgió en el Mediterráneo, y que marcó y es el entorno vital del cristianismo. ¿Qué medios tenemos para conocer esta época? La época del grupo al que pertenecieron los discípulos o seguidores de Jesús y que acompañaron a Jesús, es decir, el cristianismo primitivo, el paleocristianismo. Bueno, para eso los historiadores tienen herramientas que les permiten acercarse a los personajes de cada época. Los historiadores romanos, por ejemplo, nos han heredado importantes datos que nos ilustran la época del imperio e innumerables testimonios que nos han llegado sobre la religión griega y romana. Así que para conocer las fuentes que a la vez nos lleven a Israel, en el año 1, si bien no son muy numerosas esas fuentes, ciertamente tampoco son absolutamente escasas. Algunas de estas fuentes son, por ejemplo, la arqueología. En primer lugar, el terreno sobre el cual está sentado Israel ha sido excavado concienzudamente, tanto más que algunas otras zonas del cercano Egipto.
Los arqueólogos efectivamente ven mucho más allá de las ruinas que las personas normales y nos han ofrecido en libros accesibles muchas y buenas indicaciones de cómo era la vida en el Israel de aquel tiempo. También tenemos la epigrafía, en segundo lugar, que es la ciencia de las inscripciones, textos grabados en piedra, sobre todo funerarios, que nos han llegado a nosotros intocados y que revelan muchos datos sobre la vida y las circunstancias de la gente de la época. También tenemos, tercer punto, la numismática, que nos ofrecen en las monedas acuñadas en la época indicaciones, podríamos decir, preciosas sobre el poder de los gobernantes y la extensión de sus dominios. Desde luego, punto cuarto, encontramos personajes que en particular se refirieron a ellos. Y estoy pensando en Flavio Josefo, que nos ilustra en dos de sus obras, La guerra de los judíos y Antigüedades judías. En la primera, el conflicto entre el 66 y el 73 después de Cristo con el Imperio Romano, que lleva a la destrucción de Jerusalén, y en las Antigüedades de los judíos, que narra costumbres y juzga lo que ha pasado en la época que le tocó vivir. Este personaje es muy interesante porque era un importante militar del ejército judío que cayó a manos de los romanos, Tito, que tomó Jerusalén enviado por Vespasiano, pero que al notar que se trataba de un personaje tan culto, hebreo, griego, etcétera, conocía, lo convirtió en una especie de escriba y asesor político para comprender al pueblo judío, que tan poco dócil había sido a lo largo de la historia de su pueblo. Entendamos una cosa, el judaísmo nunca ha sido dócil ante el poder político extranjero y como tal siempre han sentido una vida, digámoslo así, acompañada por este Dios, que es un Dios en la historia y de la historia. Un pueblo acompañado por su Dios a lo largo de todas las dificultades, y eso incluye las invasiones, riesgos, peligros, conflictos bélicos con otros pueblos. En esta obra entonces, insisto, estas obras de Flavio Josefo, encontramos sí, mucho material que nos da y nos habla de la época y del personaje. También tenemos a Filón de Alejandría, que siendo estricto coetáneo de Jesús de Nazaret, sin embargo, dedicó su vida a la filosofía y a la exégesis bíblica en Alejandría. No le conoció a Jesús, pero nos da de una manera interesante datos importantes sobre comentarios a leyes promulgadas por Moisés según la tradición, y podríamos decir que este personaje también nos da pinceladas importantes de la política de su tiempo, porque los judíos de Alejandría se estaban viendo vilipendiados por el poder religioso de los alejandrinos y por el poder político, y sentían que de alguna u otra forma no les estaban dando el espacio. Entonces miren la importancia de Filón de Alejandría, que termina siendo enviado como embajador judío ante el emperador Gallo Calígula del 37 al 41, y de paso describe el judaísmo de su momento y los tiempos anteriores. También tenemos muchos escritos religiosos,
libros del profeta Enoc, testamento de los 12 patriarcas, los apocalipsis de Esdras y de Baruch, el libro de los jubileos o el pequeño Génesis, salmos de Salomón, el testamento de Moisés, que son escritos cercanos al año 1 y que, aunque son llamados apócrifos, pues no lograron ser aceptados en el canon o en la lista de libros sagrados. Su contenido es interesantísimo y muy ilustrativo sobre las religiones y sobre todo las ideas religiosas de la época, referido centrado estrictamente en la patrística. También tenemos los manuscritos de O Rollos del Mar Muerto, que es una obra judía de la secta de los esenios, pero que en aquel momento, con la cantidad de información sobre el pensamiento religioso en Israel en el año 1, nos brinda de manera muy interesante datos sobre el primer siglo de nuestra era. También tenemos la Mishnah, que son comentarios a interesantes puntos de la Torah y que son sobre todo opiniones de rabinos. Los rabinos entonces habían ordenado documentos sobre temas legales y piadosos y que podían usarse como fuente fidedigna para el momento que nos interesa. Ni se diga, el texto fundamental para estudiar al personaje en su época es el Nuevo Testamento, escrito en griego koiné, en griego común, en el griego del comercio de la época. Era algo así, paréntesis, el paralelo a lo que es el inglés hoy, en términos de comunicación y de vida comercial. Y los escritores sagrados, comillas, agiógrafos, conocían por el contexto que les tocaba vivir, no solamente el arameo, que eran como discípulos de Jesús conocedores, sino también el griego, pues era una exigencia para poder sobrevivir. En el Nuevo Testamento encontramos documentos que la Gran Iglesia considera antiguos. El Evangelio de Marcos alrededor del año 70 fue escrito, Mateo y Lucas entre el 80 y el 90 y el Evangelio de Juan alrededor del año 100. Las cartas de Juan posteriormente al año 100. Conforme más se acerca del punto de origen un documento, más influencia hay de el contexto religioso, filosófico, etcétera, que le toca vivir. Los documentos tratan de recoger ciertamente datos en torno al personaje y algunos hechos históricos que, mirándolos entre líneas, nos permiten decir cuál es la plausibilidad de los mismos relacionados con el personaje. Los judíos en el Imperio Romano tuvieron muchas experiencias, pero probablemente la más importante, y esto afectó al personaje Jesús, fue que en el año 1 estaba gobernada por etnarcas, es decir, dirigentes de un pueblo o una tribu. Eran hijos, los hijos de Herodes el Grande. Arquelao estaba en las provincias de Judea, Samaria y Idumea, Herodes Antipas en Galilea y en territorios adyacentes. No hay duda que el padre de estos dos, Herodes el Grande, es grande porque se dedicó a negociar con los romanos condiciones favorables para el pueblo de Israel y en particular aquellos que estaban en Jerusalén. La muestra es que su grandeza tiene que ver con que fue uno de los grandes constructores que le dio al pueblo de Israel acueductos, hipódromos, plazas, el templo nuevo, lo reconstruyó. Es decir, Herodes no era un judío pleno, sino de Idumea, que es una región al sur de Israel y que había sido conquistada hacia el año 100 por el monarca Juan Hircano. Lo que hizo fue Juan Hircano obligar a los habitantes a que se judaizaran
y aceptaran las costumbres y la religión de los judíos. Esto, de alguna u otra forma, permitió que fuese una provincia integrada en Israel y que los judíos auténticos despreciaran a los idumeos por considerarlos de sangre mezclada y semibárbaros. Así que el pobre, comillas, Herodes, no quedaba bien ni con los romanos porque no era romano de cepa y quedaba tampoco bien con los judíos porque no era un judío de cepa, aunque se esforzaba con ambos bandos para quedarles bien. Es gracias a la amistad que tiene Herodes con Marco Antonio, el general de Julio César, que alrededor del año 40, por medio de un decreto del Senado, logra que Herodes tenga en sus manos, porque se le entrega así, el reino, sustituyendo a la dinastía macabea, que había gobernado durante 120 años. Tanto Antonio como Octavio, ¿no?, los señores que contaban con el poder en Roma, manipularon al Senado y permitieron que este joven general Herodes, que no pertenecía a ninguna familia real, despojara a Hircano de su poder e intentara sentarse en el trono israelita. A partir de esto podríamos decir que el trono ansiado de Jerusalén por parte de Herodes estuvo en sus manos y ese mismo año un enemigo importante de Herodes, Aristóbulo, fue degollado por orden de Marco Antonio, con lo cual el joven Idumeo tenía el camino limpio para ejercer y llevar adelante el poder político que le correspondía. El nuevo monarca Herodes, de alguna u otra forma, comenzó a controlar absolutamente y por supuesto eliminar a sus enemigos, que eran bastantes. Los nobles adictos al régimen de Aristóbulo Antígono, a los piadosos judíos en su contra, puesto que no le consideraban israelita y tenía fama además de no ser muy piadoso y ahí muy amigo de los romanos, en ese sentido impío. También persiguió a otros, pero de momento insistamos en un detalle. El vínculo de Herodes con Augusto y su imperio le dio tranquilidad al territorio y florecieron la agricultura y el comercio. La capital Jerusalén construyó, como les dije hace un rato, hipódromos, teatro, acueductos, reforzó la muralla de la Torre Antonina, renovó y engrandeció el Palacio Real, etc. Y desde luego le dio vida al Templo de Jerusalén, tan vilipendiado a lo largo de los siglos, pero con tanta gloria también a lo largo de los mismos. La administración interna, pues bueno, tuvo sus éxitos entonces, pero el pobre Herodes nunca logró conquistar el corazón de los judíos. Herodes, bien que mal, pretendía helenizar Israel, es decir, darle culturalmente la riqueza griega y romana, lo cual, desde luego, hizo que el pueblo se levantara y pensara que Herodes más bien era la encarnación de Antíoco IV, aquel que en el 168 cayó a manos de los macabeos, de Matatías y sus hijos, justamente por querer colocar imágenes paganas en el templo de Jerusalén, en el templo de los judíos. Esto fue la desgracia para el pobre Herodes porque después de eso cayó y vinieron grandes dificultades, familiarmente hablando y hacia afuera. Sus hijos se pelearon y por otra otros conspiraron, con lo cual, no los quiero cansar, terminó asesinando a hijos, esposa y a todo aquel que finalmente para él, una especie de paranoia, bueno, abramos un paréntesis, que usted sea paranoico no significa que no lo persigan. Sin embargo, el Herodes, que deseaba mantener el poder, de alguna u otra forma cayó en una especie de
complejo de persecución que lo llevó finalmente a eliminar de manera indiscriminada a todo aquel que estuviera cerca. Solo un último comentario. Podríamos decir, inclusive, y luego lo vamos a desarrollar, que no hay ninguna relación entre el Herodes del Nuevo Testamento y el Herodes de carne y hueso, salvo lo que sea el grande. No hizo ninguna matanza de niños, como indican erradamente los evangelios, puesto que no hizo ningún censo. Y además, Herodes murió en el año 4 a.C. Eso nos lleva a pensar que Jesús nació antes de Cristo, es decir, cerca del año 4 o un poco antes. Lo que sí está claro es que el censo fue en el año 6 después de Cristo por el enviado de Roma, Chirino, en Siria, para obligar a través del censo a que todos los judíos pagaran impuestos. Así, ni fue Herodes el que hizo el censo, ni hizo ninguna matanza. Fue Chirino en el año 6, pero Chirino tampoco hizo ninguna matanza. Así que la mala fama que tiene Herodes lo debemos a personas que escribieron después del año 70 y que no fueron testigos oculares de lo que sucedió. Es una historia que mancha las manos de Herodes, pero que no tiene ningún asidero. Cuando hablamos de Jesús de Nazaret, podríamos decir que este personaje es extraordinario. Bueno, este personaje extraordinario es lo que vamos a continuación a estudiar en la próxima conferencia o corto que voy a hacer. No olviden descargar, por favor, los vídeos o verlo inmediatamente o cerca del tiempo para yo ir poco a poco actualizando y mantenernos académicamente y hasta donde las circunstancias lo permitan para ustedes y para mí, continuar con ese nexo académico relajado. Digo, no quiero que experimenten, además de la distancia y de no conocernos personalmente, que no estamos llevando una línea que por lo menos temporalmente, a saber, mientras se desarrolla la emergencia en la que estamos, podamos mantener ese vínculo. Les ruego que en la medida de lo posible, dado que ya tienen las obras, vayan leyéndolas para que se empapen de una época tan apasionante como lo es la época que les estoy mostrando. Relea si ya leyó alguna de las obras, si no, léala, márquela, los PDF son editables, márquelos y continuamos. Que estén muy bien, suerte.